Hola a todas, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos un día más a Maquigas, al siguiente capítulo del tutorial de C, porque ¿qué os pensabais? ¿Que esta temporada también iba a ser de 10 capítulos? No, hombre, no, nos quedan cosas por hacer. Hay una función en particular que llevamos usando desde el día 1 de la serie prácticamente, pero que realmente nunca nos hemos detenido mucho en ella. Me estoy refiriendo a la función printf, que es la función que llevamos utilizando desde el principio de los tiempos para imprimir por pantalla las salidas de nuestros programas. Esta función la hemos utilizado sobre todo porque nos venía bien para imprimir cosas a medida que nos las íbamos encontrando. Es una función un poco compleja y por eso en los próximos dos vídeos voy a hablar de ella. En este primer capítulo en concreto voy a hablar de cosas que sí que son importantes conocer y que ayudan a que quieras o no, pues hombre, tengas cierta soltura en cuanto a cómo utilizar la función printf. El capítulo siguiente lo voy a dedicar más a hablar de preguntas y cuestiones del printf que tampoco es que haya que saberse de memoria, yo creo. Pero igualmente va a estar recomendable, pues porque quién sabe, lo mismo hay algo por ahí de todo lo que voy a contar de printf que te llama la atención y te gusta y lo quieres empezar a usar. Pero en este vídeo en concreto, en el de hoy, voy a hablar acerca de cuestiones que sí que conviene conocer acerca de printf. Y si printf es una función tan compleja que realmente requiere dos vídeos para explicar su funcionamiento, ¿por qué la llevo usando desde el primer día? ¿Por qué no en su lugar he tirado con funciones como putS o como alguna de las que hemos visto anteriormente para imprimir por stdout, si en teoría es más fácil? Pues porque printf tiene una particularidad que no tienen las otras, que es que permite imprimir variables, gracias a que la f viene de format. Nos permite imprimir con formato distintas estructuras de datos y distintas variables que haya en memoria, gracias a lo cual pues la podemos utilizar de una manera más avanzada para imprimir tal cual valores que sean de tipos que no son normalmente cadena de caracteres, como por ejemplo enteros, flotantes o similares. Y por debajo printf lo que hace es que lo convierte todo a caracteres ASCII para poder imprimirlo por pantalla de una manera que sea coherente. Printf tiene una particularidad que os habréis dado cuenta si ya la habéis utilizado, y es que es una función variádica. Es un tema interesante para otro día, porque no estoy muy puesto en variádicas. Pero al final lo que quiere decir esto es que no acepta un parámetro, acepta varios parámetros. ¿Cuántos? No lo sé, mínimo uno. El primer parámetro es la cadena de caracteres que queremos imprimir. Mismamente podría ser hola mundo. Esto ya es un programa coherente, ¿vale? Si yo llamo a printf y le paso como primer parámetro una cadena de caracteres, me lo escribe por pantalla y aparte lo voy a decir ya, para quitármelo de encima, te devuelve un valor que es el número de caracteres que ha escrito por pantalla. Es decir, en este caso tiene que devolver 10, ¿vale? ¿Por qué? Porque he escrito 10 caracteres por pantalla. No se incluye el barra cero que hay siempre al final, que te pone implícitamente C, porque no es un carácter que se imprime por pantalla, es un carácter que usa C para saber, bueno, concretamente en printf para saber que es momento de dejar de escribir. Al final lo que hace printf es que va leyendo carácter a carácter, entonces el carácter H pues a pantalla, el carácter O a pantalla, el carácter L a pantalla, y cuando llega al carácter 0 pues ahí se rompe su bucle interno y deja de funcionar. Pero tiene una particularidad mucho más importante printf, y es que permite imprimir variables, como digo. Esto va a imprimir 11 porque he puesto un barra n, pero es que si no, lo mismo no funciona bien. Es decir, yo puedo ponerle comandos especiales en mi cadena, que van a ser llamados placeholders en inglés o simplemente posiciones, no sé cómo se llama en español, yo le voy a llamar posiciones o placeholders preferentemente. Y la idea está en que cuando nosotros ponemos uno de estos placeholders, le estamos diciendo a printf que queremos sustituir el valor del placeholder por el valor de una de las variables que le proporcionemos. Entonces ahí es donde empieza el concepto de variádico, ¿vale? Porque nosotros podemos pasar tantos argumentos como placeholders hayamos puesto, pero siempre tiene que cuadrar, ¿vale? Los placeholders son pues lo que estáis viendo aquí, ¿vale? El símbolo del porcentaje y luego una o varias letras, ¿vale? Ya veremos casos en los cuales podemos tener múltiples letras. Y lo dicho, si printf se encuentra un placeholder, va a intentar buscar un parámetro que cuadre, ¿vale? Si habéis estado usando printf en capítulos anteriores, esto no sonará realmente de mucho. Eso significa que si no le pongo el placeholder, pues nos va a decir que no funciona correctamente, porque se supone que tenemos que pasarle tantos como queramos. Por ejemplo, si yo le paso la variable return code,
ya está funcionando bien porque ya hay tantos placeholders como variables estamos proporcionando. Gracias a eso pues funciona y vemos por ejemplo que la variable del hola mundo vale 11 confirmando que pues, nos devuelve el número de caracteres que he impreso. Estos placeholders lo que hace al final por debajo podéis imaginar como que según va leyendo carácter a carácter y enviándolo a pantalla, pues si se encuentra de repente con el carácter porcentaje, entonces en vez de mandarlo a pantalla hace cosas especiales con los siguientes caracteres que tenga a continuación, ¿vale? O sea que al final printf, parte de su gracia es que procesa un poco lo que se está encontrando a medida que se lo va encontrando. La pregunta del millón es ¿qué podemos poner aquí? Porque cuando encontramos un porcentaje, pues le estamos diciendo a C placeholder. Pero, ¿qué aparece a partir de ahí? Pues voy a contaros un poquito la lista de los más importantes que nos podemos encontrar. El placeholder más sencillo sería porcentaje. Si se encuentra porcentaje, printf al final asume que querías poner un porcentaje de verdad. Entonces al final te pone un porcentaje. Aquí se me queja porque no estoy usando la variable de retorno. Me da igual. Entonces me imprime porcentaje si hay porcentaje, ¿vale? No requiere ningún argumento ni siquiera, simplemente pues porque, oye, si estamos usando el porcentaje para decirle a printf que haga cosas, pues tendremos que ponerle una manera de imprimir realmente el printf, o sea, el porcentaje. Es como cuando poníamos la doble barra para decirle, no, es que realmente quería decir una barra. Pues es exactamente lo mismo. Vamos ahora con los placeholders que trabajan con variables sencillas, como por ejemplo char. Si yo pongo una C, lo que hago es decirle que quiero escribir un char concretamente con un carácter, ¿vale? Al final es como hacer un putchar. Por lo tanto, tengo que pasarle un parámetro que sea de tipo char, que sea una cadena de caracteres, o sea, que sea un carácter que podría formar parte de una cadena de caracteres. Por ejemplo, pues eso, la letra va a ser la A. Lo voy a dejar como una variable separada, pues para que quede claro. Y esto me imprime, pues sorprendentemente, la variable, ¿vale? ¿Por qué? Porque como es una C, pues se trata como un carácter. Si lo que queremos es imprimir varias letras consecutivas y queremos al final imprimir una cadena de caracteres, no tenemos por qué poner porcentaje C, porcentaje C, porcentaje C. Podemos tener nuestra cadena de caracteres sin más. Hola. Y en su lugar tendremos que usar el placeholder S, ¿vale? El placeholder S sirve para decirle a printf, oye, viene a continuación una cadena de caracteres y le pasamos un puntero a la cadena de caracteres que queremos imprimir. Entonces printf lo que va a hacer es que este mismo proceso de leer carácter a carácter pues lo va a hacer con la cadena que estamos apuntando hasta llegar al barra cero sin imprimirlo. Dicho sea de paso, esta es la forma correcta realmente de imprimir cadenas de caracteres con printf, ¿vale? Incluso si no vais a poner nada más, la forma correcta de imprimir cadenas de caracteres arbitrarias es así, ¿vale? Escapándola. No simplemente a poner un printf de cadena, porque normalmente lo que querréis es que sea una impresión segura. Y al hacerlo así os aseguráis de que esto lo escribe tal cual, ¿vale? O sea, si yo pongo aquí porcentaje S, me va a poner la cadena vale porcentaje S. Y esto es muy importante porque si yo simplemente le pasase esto, tendríamos un problema, porque nadie sabe muy bien lo que puede ocurrir. En este caso se ha puesto una A, no sé muy bien por qué, pero esto es peligroso, porque, claro, no se lo he dicho. Entonces, ¿qué está haciendo? Pues está accediendo a posiciones de memoria un poco arbitrarias. Puede que falle, seguramente falle y seguramente haga cosas inofensivas, pero seguro que hay gente por ahí que es capaz de convertir esto en problemas. Entonces, siempre, si vais a imprimir una cadena de caracteres arbitraria, la escapáis así, ¿vale? Con el porcentaje S, pues para que no pasen cosas malas. Otra letra importante es la D. Y sirve para imprimir números enteros, ¿vale? Números enteros como podría ser, por ejemplo, un INT número que sea pues, el 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ¿vale? Bueno, no he puesto el barra n, pero ahí está. Una particularidad muy importante, y por eso muchas veces yo me pierdo con esto, es que el C es para tratarlo como carácter y el D es para tratarlo como decimal. Pero, evidentemente, los char también son valores interpretables como número. Entonces, si ponéis un char y lo ponéis un D, pues lo va a imprimir al final su... ¿Te quieres callar ya? Va a imprimir su valor.
Por lo tanto, mucho cuidado ahí, porque, bueno, puede ser lo que queráis, pero puede no ser lo que queráis, ¿vale? Por alguna razón, la I también funciona como la D, ¿vale? Supongo que es una cuestión histórica, pero bueno, D e I son sinónimos simplemente para que lo tengáis en cuenta. Y sirve para imprimir enteros con signo, ¿vale? Con signo, es decir, que pueden ser positivos o negativos. Por ejemplo, signef número es el -15. Pues esto te vale igual para imprimir un número. ¿Cómo puedo callar esto? Supongo que borrando las variables que no estoy usando. Oh, venga ya. Claro, se está quejando de que no es una variable del tipo correcto. Ah, no, se está quejando de que no he puesto el punto y coma. Vale, que le da igual a printf. En este caso, por ejemplo, me lo imprime con signo, ¿vale? Me pone el menos si hace falta. ¿Que estamos muy convencidos de que va a ser sin signo? Pues entonces podemos usar la U. La U sirve para decirle que viene un número sin signo. Y yo lo puedo dejar así igualmente. Lo que va a hacer es interpretar los bits de este número como si fuese un número sin signo. Es decir, que nos va a imprimir tremendo numeraco porque lo trata como sin signo, ¿vale? Lo convierte a binario puro, lo pasa de complemento a 1 o a 2. Creo que es complemento a 2 lo que utiliza por debajo Intel. Pero bueno, que te lo trata como un número puro, o sea que cuidado ahí también, porque dices, no funciona, bueno, le estás pasando el placeholder correspondiente. Mucho cuidado ahí. Otra particularidad importante son los números largos, ¿vale? Longs, que son números que tienen más de lo que cabe en un INT. Si queréis imprimir un número largo, tenéis que poner una L delante de lo que vayáis a imprimir, ¿vale? En este caso LD para imprimirlo como un largo número. Y con eso pues nos aseguramos de que lo imprime bien. ¿Por qué? Porque si no le pongo la L delante, no se espera un número largo y por lo tanto pues puede hacer cosas incorrectas, como por ejemplo quejarse o imprimir un número que no tiene nada que ver realmente. O sea que la L es para el long. En resumidas cuentas, con lo que llevamos hasta ahora, vamos a ir poniéndolas porque son unas cuantas, honestamente. Pequeño test, ¿vale? C era para los caracteres ASCII. D o I eran para los signef INT. U era para los unsignef INT. LD o LI o incluso LC, si vamos a imprimir caracteres que se escapen de los 8 bits, que tú dices, ¿cómo es posible? Unicode, colega, Unicode. Pues esto te hace, te avisa a printf que viene un número un poco más grande, un long, esencialmente. Y luego la S para escribir cadenas de caracteres, ¿vale? Esos son los más importantes, por supuesto, si menospreciásemos toda la aritmética flotante. Los flotantes tienen ahí una pequeña particularidad, que es que tienen varias maneras de representarlos y por ello pues tienen varias letras también. Por ejemplo, un flotante podría ser mi float, pues 14,56789. Bueno, pues la manera más habitual de imprimirlo quizás sea con el placeholder F, ¿vale? Esto te lo imprime como un flotante de los de toda la vida, o sea, parte entera, punto, parte decimal, ¿vale? Y tú dirás, en mi país se usa la coma. Ya, bueno, pero los ordenadores, que nos guste o no, los inventaron los gringos, así que pues ellos dijeron, pues que sea punto, y punto se quedó, ¿vale? Así que 14.567890, ¿vale? Esta quizás es la notación de la de toda la vida, la que seguramente estés pues, de toda la vida. Pero es que hay más, porque aparte de la F le podemos decir la E, y la E sirve para decirle que lo escriba en notación científica, ¿vale? Notación científica quiere decir que la coma es desplazada hacia la izquierda o hacia la derecha para asegurarse de que la parte decimal, la parte entera siempre es un número comprendido entre 0 y 9 inclusive, ¿vale? Bueno, 1 y 9 inclusive. De modo que en este caso lo que hay es desplazar la coma a una posición hacia la izquierda, por ejemplo 1,45, y luego como hemos desplazado hacia la izquierda, pues para compensar tenemos que poner un exponente que es simplemente elevar 10 a, por ejemplo en este caso, a 1, para decirle que esto lo tiene que volver a multiplicar por 10 cuando queramos obtener el valor real, ¿vale? No podemos desplazar la coma y más porque nos cargamos lo que vale el número, tenemos que ponerle un exponente. Para más info consulte su libro de matemáticas.
La cosa es que con la E le podemos forzar a printf a que lo imprima en esta notación. Entonces, si lo hago así, pues mira, me dice exactamente lo mismo. 1,4567 E más 1, ¿vale? E más quiere decir 10 a la... E menos quiere decir 10 a la menos, o sea que E más 1 quiere decir 10 a la 1, E menos 5, 10 a la menos 5 y así, ¿vale? Que no lo tenemos muy claro, pues podemos usar la G, ¿vale? E, F, G es seguir al alfabeto. Esto lo que hace es que busca la mejor notación en cada caso. Por ejemplo, en este caso nos lo va a imprimir pues así como toda la vida, porque es un número que cabe, pero si es un número muy grande o es un número muy pequeño, pues si ya tenemos problemas para representarlo, ya lo va a poner automáticamente en notación científica, porque si no, pues vamos a perder seguramente precisión debido a la manera en la que trabaja el IE754, que son unos números que simplemente pronunciarlos pueden provocar escalofríos en función de vuestra experiencia si habéis tenido que pelear con ello. Fijaos que se ha perdido completamente la parte decimal y no aseguraría que esto tenga mucho sentido con lo que pone aquí. Así que con la G pues os aseguráis de que al menos tiene un poquito más de sentido, ¿vale? Lo hace automáticamente si el número es muy grande o si el número es muy pequeño. También se ocupará de hacerlo. No sé si en este caso no, muy pequeño tendría que ser pues así, con más ceros. Bien, porque esto de nuevo perderíamos bastante precisión si lo intentamos imprimir con la F. Tanta como que el número desaparece, esencialmente. Así que a nuestra lista de variables tenemos EFG, científica, flotante de toda la vida o elige por mí. Vale, pues lo podríamos dejar por aquí. Pero hay un par de placeholders que me parece que son importantes también conocer. Quizás el más importante es la X, bajo mi punto de vista. Es un placeholder que podemos utilizar para imprimir de nuevo números enteros. Por ejemplo, mi número es el 1234, pero en notación hexadecimal, ¿vale? Es decir, con números de la A del 0 a la F, ¿vale? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, o sea, base 16. Entonces, si tú dices, tengo que pasarlo a base 16, pones una X y te lo hace automáticamente. Fíjate que el 1, 2, 3, 4 se imprime como 4 dedos. Este ya es un poco divertido porque si se lo pones en mayúsculas, también te pone las letras en mayúsculas, que eso, pues quieras o no, también está muy bien. Pero bueno, ese es bajo mi punto de vista uno de, si acaso, los más útiles. Evidentemente no te vale si estás haciendo un ejercicio que es convierte a base 16. No seas listo y pongas un X. Quizás tu entrega o tu práctica te pida que lo hagas a mano. Pero bueno, si no te importa y tienes un poco de prisa, pues puedes poner el X y ya está. Me está quedando un vídeo terriblemente largo, pero a cambio os he contado pues los placeholders más importantes. Lo dicho, el siguiente capítulo es más tipo trivial. Pero bueno, puede que os cuente cosas interesantes, así que yo recomiendo que no os lo saltéis igualmente. Nos vemos en próximos vídeos, un saludo y hasta luego.